de la situación que conmovió al país. El caso de Santiago del Estero, este papá que llevó a su hija Abigail, aquí tenemos las imágenes desgarradoras. Abigail Jiménez, 12 años. Exactamente, 12 años, con un tumor en su pierna izquierda. Había salido de su provincia a hacerse el tratamiento. Cuando quiso volver a ingresar, la tuvieron 2 horas esperando. Vamos a escucharla. ¿Cómo lo puedo tener aquí lleno de mosca? ¿Cómo lo puedo tener? Ustedes quieren ir a su grande, señores, váyanse. Yo no me pongo. Yo no me pongo. Si quieres, llévelo. Llévelo. Ahí están su papá, su mamá. Levantarle los zapitos. Levantarle los zapitos. Espera. Espera. Su papá llevándola a UPA, Abigail llorando claramente, con su tumor en la pierna izquierda, después de 2 horas de la preocupación por las moscas, por los bichos que estaban sobrevolando su herida. Su padre decidió salir caminando. 5 kilómetros hizo a pie. Vamos a hablar con Rodrigo Pose, él es diputado en Santiago del Estero. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eleonor. Un placer estar conversando con ustedes hoy. Gracias, igualmente, pero lamentable al mismo tiempo, ¿no, diputado, tener que hablar de estos temas? Bueno, estos temas desgraciadamente son moneda corriente en Santiago del Estero. Nosotros le llamamos más bien Venezuela del Estero, porque cada día nos parecemos más a este legado de Maduro. Y no es la primera ocasión que vivimos situaciones tan dramáticas. Yo ayer hablé con Carmen, anoche con la mamá de Milagros Abigail, me contó la situación, pude hablar a través de interpósita persona con su papá, con Diego, y hoy directamente no atienden el teléfono a los medios, no atienden el teléfono a quienes formamos parte de la oposición en la provincia y queremos ayudarlos porque nos pusimos a disposición, porque sufrieron un apriete de parte del intendente de Las Termas y hoy incluso se escucharon en los medios provinciales cómo el ministro de Gobierno y el intendente de Las Termas culpaban a la familia o culpaban al policía que los había detenido, como siempre tratando de cortar el hilo por lo más fino. Desgraciadamente, te vuelvo a repetir, esto es algo que sucede en todas las fronteras de Santiago del Estero y no deberíamos hablar de fronteras porque nosotros tenemos límites geográficos y lo que vivimos en Santiago y lo que vivimos en muchas provincias, porque, Eleonor, hablamos con los diputados de todo el país. Nosotros tenemos un foro que nuclea 104 diputados provinciales del PRO de todo el país. Y hablamos también con los diputados de Juntos por el Cambio de todo el país. Anoche hablaba con Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido. Y desgraciadamente esto se repite en casi todas las provincias feudales. Pasa en La Pampa, pasó en San Luis, pasa en Formosa, pasó en Chaco. Y nosotros debemos recurrir a la justicia, una justicia que en el ámbito provincial no tenemos, carecemos, porque es totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, para ver si nos pueden dar una solución. Para que te des una idea, esto es dramático, pero al menos Diego pudo llegar con su hija a su casa. En Santiago hemos tenido 2 muertes a manos de la policía durante el tiempo de la cuarentena. Bueno, al menos pudo llegar con su hija a su casa, pero cuando uno escucha hablar a Diego y a su mamá Carmen, ambos dicen que su hija quedó realmente muy golpeada, traumada con lo que sucedió, ¿no? Calcula que es una niña de 12 años que está recorriendo la última etapa de una enfermedad terrible como es el cáncer. Ya pasó todo el tema, me contaba ayer la mamá que ya pasó todo el tema de la quimioterapia, o sea que están en una etapa mucho mejor, pero tenía que ir de urgencia a hacerse el control y dicho sea de paso, ese auto en el cual se desplazaban era un auto que había contratado la Municipalidad de Termas del Río Hondo.
Pero como todo se hace por teléfono, por amiguismo o por dependencia directa con el Ejecutivo, alguien se había olvidado de avisar que iban a pasar por la frontera. Nunca le otorgaron la habilitación correspondiente. Claro. Estas situaciones, te vuelvo a repetir, se repiten. Hace 4 días hubo un grupo de 3 chicos santiagueños de la localidad de Garza que venían a despedir a su hermana que estaba con una enfermedad terminal. Su hermana terminó muriendo y no pudieron despedirla porque no los dejaron ingresar. Otro caso Solange. Puedo contar infinidad, diputado, de historias. O sea, diputado, que en Santiago del Estero... Sí, perdón, diputado. No, le decía que, o le preguntaba, mejor dicho, en Santiago del Estero se pueden mover solo los que son afines al régimen de Zamora. Si uno está acomodado con el gobierno, tiene más o menos posibilidad de moverse. Si no, no se puede mover. Sí, por supuesto. Para que te des una idea, su mujer, que es senadora, viaja en el avión de la gobernación cada vez que tiene que sesionar a Buenos Aires, como siempre lo ha hecho toda su familia. Hace muy poco tiempo detectaron que en ese avión llevaban dinero que no había sido declarado. Solamente rodó una cabeza. El titular de Aviación Civil, que era el padre del piloto que llevaba este dinero, sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Hubo más de 25.000 detenidos en Santiago por infracción al artículo 205, por haber violado la pandemia o la prohibición de circular, porque nosotros vivimos en una especie de estado de sitio. En la ciudad capital, entre las 7 hoy y las 22 horas puedes circular, pero a partir de ese momento debes quedarte en tu casa. Y los fines de semana es entre las 7 y las 18 horas. Y antes era un horario más restringido, 15 horas. Hubo un tiempo en el cual no se podía circular. Y cada uno de los pueblos, como ser Termas de Río Hondo, han tenido diferentes situaciones. Hoy, una zona como es Añatuya, Colonia Dora y Caño, la gente no puede salir de sus casas o les establecen un tope hasta las 12 del mediodía. Por eso yo le llamo Venezuela del Estero, no Santiago del Estero. Ahora, diputado, quiero volver con algo que nos contaba al comienzo. Los papás de Abigail, además de haber pasado por este calvario que hemos visto todos, en este momento no pueden hablar con la prensa, no quieren hacer más declaraciones porque han sido amenazados de alguna manera. Sí, a ver, la Intendencia de Termas, en la persona del intendente Mugdice, muchas veces los han ayudado por su situación y les ponían siempre la movilidad para ir a Tucumán. Estamos hablando de 90 kilómetros entre Termas de Río Hondo y San Miguel de Tucumán, a donde lo atiende su médico de cabecera. Y bajo esta condición, la amenaza fue que si volvía a hablar mal del régimen de Zamora y si volvía a hablar de esta situación, no iba a tener nuevamente la movilidad ni la ayuda económica. Y tenemos entendido, el padre no se quiso explayar con nosotros, que el papá, a partir de que hace changas, tiene un contrato, un pequeño contrato con la municipalidad. Pensá que los contratos en las municipalidades en Santiago del Estero no superan los 10.000, 12.000 pesos. Son contratos de pobrismo total, de indigencia. Claro. Diputado... A ver, esto demuestra la malicia, la perversión de nuestros funcionarios que no le permiten a la gente ni siquiera expresarse o expresar su enojo por una situación vivida. Porque ¿cómo le explican a esa niña, que bien lo has dicho vos, ha quedado choqueada, ha quedado con una secuela que no la va a olvidar por muchos años? Imposible, diputado, y por algo ha conmovido absolutamente al país. Pero bueno, es lo que hablábamos hace un rato, son gobernadores que lamentablemente se creen dueños de la provincia y eso se ve en cada una de estas acciones. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, y para cerrar este tema, me gustaría, Sergio, que compartamos esta imagen que se viralizó en las redes sociales, es la imagen de Diego, el papá de Abigail. Es una imagen icónica que probablemente sea una de las imágenes, si no la más fuerte, una de las más fuertes de este ciclo de pandemia que refleja en gran parte una vivencia que han padecido muchos argentinos que no viven necesariamente en las grandes zonas pobladas del país, porque estos casos se han registrado normalmente en el interior profundo de la Argentina. Estamos hablando de Formosa,
estamos hablando de los casos de Santiago del Estero. También podríamos recordar aquel caso del papá que vivía o vive en Neuquén y quería ir a despedirse de una hija. El caso de Solange, que también se viralizó justamente su frase final. Que tampoco pudo entrar a la provincia de Córdoba por la ruta sur, en la ciudad de Huincarrelancó lo detuvieron y nunca pudo ingresar. Y así se suman una serie de, además, agreguemos a esto, asesinados por la policía. Esto es, policía que en el intento de cuidar toques de queda, paralización completa de ciudades o de zonas, mataron a gente inocente que iba en un vehículo. Casos de muertes por la espalda en Córdoba. Hay infinidad de casos. Chicos asesinados por la espalda, por la policía. Hay infinidad de casos, como bien señalaste, muertos en el intento de evitar que la gente se movilizara por razones elementales y básicas, como ir a despedir un ser querido, como ir infinidad de historias, a la curación de una nena. Digo, uno cuando piensa y ve esta imagen, dice, detrás de esta imagen, ¿cuántas historias habrán que nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Estas se visibilizan en los medios de comunicación y por eso también toman esta dimensión. Lo cierto es que yo le diría a nuestros gobernantes que dejen de llamar a los impuestos solidarios y se empiecen a ocupar realmente de la gente, ¿no? Y a ser un poquito más humanos. Digamos, imágenes como estas retratan los pequeños desafíos que algunas personas en forma individual pretendieron hacer a situaciones coyunturales planteadas desde el poder omnímodo de un Estado autoritario. Pero son las menos. La mayoría de las personas se quedaron en sus casas, no pudieron despedir al ser querido, no pudieron ir a hacer el tratamiento de una enfermedad terminal, no pudieron viajar, no pudieron moverse, por las razones humanitarias que fueran, simplemente porque no se animaron a hacerlo, porque no quisieron violentar una situación que los estaba violentando a ellos en realidad. Sergio, la seguimos más tarde. Muchísimas gracias. Y de aquí me voy a ir hacia San Isidro. Allí está trabajando